Hola, buenas tardes. Soy Teresa Alcolado y vengo a defender la ponencia sobre los derechos humanos en crisis, proteger la dignidad en tiempos de desorden. La idea es que, con todos los últimos acontecimientos, todo lo que se ha ido desarrollando en el mundo, todas las noticias que vamos viendo todas las mañanas, todas las tardes y noches, nos damos cuenta que de alguna manera, a pesar de ser un mundo globalizado, el mundo cada día es como más complejo, más fragmentado, pero más interdependiente. Sufrimos conflictos armados prolongados desde la guerra de Ucrania, e incluso otros muchos conflictos que están de alguna forma pues, subsumidos o que no tienen la debida publicidad o que no, o que han pasado como al cotidiano de todos los días y de alguna manera pues los normalizamos. También tenemos que ver que pasamos por muchas desigualdades económicas y esas desigualdades también son hasta cierto punto estructurales. Y tenemos unos avances tecnológicos que, bueno, como la inteligencia artificial, que nos está costando mucho trabajo regularla. Es verdad que siempre hay muchos intentos por regularla y por ir teniendo controlado todo el tema de protección y demás, pero de alguna forma todo esto pone a prueba la capacidad que puedan tener los marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, a la hora de garantizar pues, la dignidad humana en realidad, que es un principio fundamental, fundador de los derechos humanos y también de la mayoría de los derechos constitucionales modernos. Por un lado, nos planteamos o me planteo en este trabajo si los derechos fundamentales se pueden mantener en su eficacia realmente cuando los sistemas políticos, los sociales y los económicos están totalmente desbordados o aparentemente muy desbordados. Esto no implica, o sea, que de alguna manera yo esté reflexionando o esté pensando en estos derechos fundamentales, no significa que renuncie a ellos, sino que de alguna manera, como las condiciones jurídicas y materiales actuales, de alguna forma están restringiendo el ejercicio efectivo. Y por otro lado, es interesante o muy importante localizar aquellos vacíos normativos y de alguna manera también tendríamos que designar o diseñar mecanismos de protección que fueran más fuertes, o sea, que fueran más robustos y a su vez pues mucho más adaptativos. Por un lado, los derechos, el derecho internacional humanitario, como la Convención de Ginebra del año 49 o el Estatuto de los Refugiados del año 51, de alguna manera establecen unas obligaciones como muy claras de protección hacia personas que estén desplazadas y afectadas por estos conflictos. Pero, sin embargo, la realidad es que muchas personas están actualmente en una zona gris jurídica, o por lo menos a mi parecer, en los que realmente, pues en esta situación, no tienen acceso efectivo a derechos básicos como puedan ser educación, salud, vivienda. Por un lado, veo como una falta de capacidad estatal o quizá una debilidad institucional para hacer que esos derechos positivos que realmente nos asisten se conviertan simplemente en unas meras expectativas jurídicas. Es necesario de alguna forma encontrar o promover alguna forma de cooperación, de cooperación en la responsabilidad internacional que de alguna forma nos permita garantizar estos derechos más allá de las fronteras nacionales, sin inmiscuirnos en absoluto en la soberanía de otros estados, por supuesto, pero de alguna forma hace falta potenciar esa justicia social, ya que las desigualdades económicas, pues ahora mismo yo creo que constituyen unas de las restricciones más fuertes o más profundas al goce de los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues también obliga a garantizar derechos como salud, vivienda, hasta el máximo de los recursos disponibles, pero de alguna manera el desarrollo económico está un poco concentrado en unos sectores o en pocos sectores o grupos sociales.
por lo cual, desde mi punto de vista, de alguna forma el principio de igualdad sustantiva se ve un poco comprometido. Igualmente ocurre en el derecho a la salud. Si no existen infraestructuras sanitarias, pues o no hay personal médico o no hay un acceso equitativo a los tratamientos, de alguna forma ese principio de igualdad sustantiva se estaría vulnerando. Entonces, de alguna manera deberíamos pensar cómo poner freno, cómo poner solución entre todos a una situación en la que los derechos humanos se ven todos los días comprometidos, todos los días, cada segundo, a todas horas. No hay momento en el que esto pueda, de algo, que esto veamos que esté parando, que se pueda determinar. Por otro lado, avances tecnológicos, inteligencia artificial, todo lo que sea información o la manipulación de la información, pues también nos abren un frente jurídico nuevo en el que realmente se está operando desde marcos externos y además que no son los tradicionales que nosotros conocíamos, sino que simplemente nos estamos adaptando a unos nuevos. También encontramos, o yo encuentro, que existe un cierto vacío normativo en torno a la ética digital y a la responsabilidad algorítmica, que también pone en riesgo derechos consagrados como el artículo 12 de los derechos humanos y demás. Entonces, la pregunta sería si los derechos humanos que se conciben en el siglo XX se pueden adaptar con suficiente rapidez a las transformaciones tecnológicas del siglo XXI. Y para ello necesitamos pues nuevos marcos internacionales, un mecanismo de gobernanza global de datos y una protección quizás reforzada de los derechos digitales. Es necesario que tengamos un mayor fortalecimiento institucional, innovación, una innovación normativa, adaptando todos los distintos marcos legales internos a estos nuevos fenómenos globales, como por ejemplo pueda ser, no sé, la migración climática o el tema del automatismo laboral o la inteligencia artificial. Y de alguna manera entiendo que los derechos humanos en la actualidad enfrentan límites en un mundo que está completamente desorganizado desde mi punto de vista. Pero de alguna manera el que estemos reconociendo estas restricciones no significa que estemos renunciando a ellos, sino que de alguna manera tenemos que fortalecer su legitimidad y eficacia y de alguna manera mediante una comprensión crítica y de manera interdisciplinaria y adaptativa del derecho, pues de alguna forma es posible o tenemos que intentar preservar esa dignidad humana como núcleo axiológico de todo este orden jurídico y además esta vigencia real de los derechos no depende de la consagración normativa, sino también de la voluntad política, de la cooperación internacional, de la movilización ciudadana. Es decir, nos necesita a todos y esta es un poco la idea que quiero plantear, discursiva además también sobre este tema en esta ponencia. Pues muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias.